Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 59 diagonal 2016, que nos va a permitir comentar y analizar los temas de la perspectiva de género, el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el derecho a la seguridad social. Es un tema que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y para entender los alcances, la dimensión de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Jimena Jiménez. Jimena, bienvenida a tu programa, ya lo dijo la Corte. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor para mí estar aquí con ustedes. Y para nosotros un gran gusto. Y le doy también la bienvenida a Luis Beltrán. Luis, bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto de estar en tu programa y un saludo a tu auditorio. Gracias. Pues empezamos contigo, Luis. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto fáctico? ¿Cuáles son los hechos relevantes? Se trata de un amparo en revisión y por tanto hay una contienda, hay una litis, hay una parte quejosa y recurrente, evidentemente. Cuéntanos, Luis, ¿cómo surge el caso? Exacto, pues antes que nada decir que esta es una sentencia bastante emblemática porque lo que vamos a ver con los antecedentes que voy a narrar a continuación es que se trata de una sentencia en la que la discriminación hacia un hombre pega de rebote y discrimina a una mujer también, y eso es algo muy relevante que vemos todos los días en el quehacer de las relaciones sociales. Nuestra sentencia empieza con una familia, un padre que solicita el servicio de guarderías al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este padre tiene a su esposa y a su menor hijo, y el menor hijo es quien va a ingresar al servicio de guardería. El Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver sobre la petición de acceso al servicio, le responde que no es posible acceder a su petición porque no ha comprobado que ejerce la patria potestad sobre el menor de edad. ¿Esto por qué? Porque entre otras normas, los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social establecen que solo pueden acceder a servicios de guardería mujeres trabajadoras, hombres viudos, personas que tengan la custodia de un menor de edad o personas que hayan sido acreedoras de patria potestad por resolución judicial. Entonces, el padre, como no ha acreditado la patria potestad, a juicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no puede acceder al servicio de prestación de guardería. Naturalmente, se interpone un juicio de amparo indirecto y lo conoce un juzgado de distrito en el Estado de México. ¿Y qué resuelve el juez? Bueno, una resolución bastante técnica. A primer golpe, el juzgador de distrito dice que no es un acto de autoridad el oficio a través del cual se le da la respuesta al peticionario de amparo, porque dice que el IMSS está ejerciendo un acto de asegurador y que entonces no puede asemejarse a actos de autoridad. Y como se trata de un amparo contra leyes, evidentemente hace extensiva este sobrecimiento a el resto de las normas que constituyen también los actos reclamados. Naturalmente, se interpone un amparo en revisión. Y al llegar, el tribunal colegiado, dada la técnica de amparo, se percata que no existe un pronunciamiento expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de esos artículos, porque además se trata de una ley federal, lo cual es muy importante, y no hay criterios consecutivos que hayan implementado jurisprudencia que resuelva el caso. Entonces, ordena que la reasunción de la jurisdicción de la Corte. La Corte, cuando le llega el caso, asume la jurisdicción y lo primero que hace es levantar el sobreseimiento, que es un tecnicismo que en materia de derechos humanos, en este caso, por supuesto, no tiene cabida. Y entonces, bajo la nueva teoría del derecho de amparo, dice que, claro, aun cuando ejerza actos que parecen ser de particulares, puede constituir una autoridad para efectos del juicio de amparo porque está creando, modificando o extinguiendo derechos o obligaciones. Y entonces, al levantar el sobrecimiento, entra al estudio de fondo. Y sin entrar a las razones que da la Corte, porque precisamente es lo que vamos a debatir, la Corte someramente llega a una decisión jurídica de que existe un trato desigual entre el hombre y la mujer, que lo vamos a analizar más adelante, y decide conceder el amparo para dos efectos específicos. El primero de ellos, para que no se haga esta distinción al hombre que prevé la ley, es decir, que no se le aplican estas normas en las que le dicen que tiene que tener la acreditación de la patria potestad para poder acceder a los servicios de salud en materia de guardería para su menor de edad,
Y la segunda, tomando en cuenta que los derechos humanos también se rigen por algunos principios de accesibilidad y disponibilidad, dice, bueno, tienes que solicitarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social y de acuerdo a la capacidad que éste tenga y al orden de prelación de tu solicitud se te otorgará el servicio. Y básicamente, doctor Jimena, esos son los antecedentes del caso. Gracias Luis por esta narrativa y voy ahora contigo, Jimena. Oye, esto que dice Luis del sobreseimiento, en efecto, el propio Luis lo señala, es algo muy técnico, ¿no? Es algo muy de abogados, de abogadas, etcétera. Pero sin plantearlo de forma técnica, Jimena, ¿el IMSS qué es entonces? ¿Es una autoridad? ¿Es un particular en su carácter de asegurador sustitutivo del patrón que entonces ejerce actos que pueden afectar tu esfera jurídica? ¿Cómo reclamar entonces judicialmente, pues sea una negativa de acceso a guarderías o estancias infantiles, una negativa de provisión de un servicio médico? También esta sentencia nos hace pensar sobre el IMSS, ¿no, Jimena? Por supuesto que sí. De hecho, no es una respuesta muy sencilla. Es una respuesta que depende del caso. Aterrizándolo a este caso, el IMSS aquí entra como ente asegurador, es decir, como un particular. ¿Por qué? Porque está en colaboración con el gobernado, asegurándole ciertos servicios, ciertos seguros. En este caso, en efecto, el sobreseimiento es una cuestión muy técnica de amparo. Pero en este caso, como ya bien narraba Luis, se sobresee porque el juzgado de distrito consideró que el IMSS en este caso estaba actuando no como autoridad responsable, sino como ente asegurador. Entonces, en este caso, viene la Suprema Corte a decir, bueno, independientemente si eres autoridad responsable o si eres un ente asegurador, puedes estar haciendo un acto de autoridad. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba Luis, desde la nueva configuración de la ley de amparo, ya se puede considerar a los particulares como autoridades responsables. ¿Y cómo se considera esto? Se ve muy sencillo en el artículo 5 de la ley de amparo, donde se considera justamente a los particulares como autoridades responsables, donde tiene que cumplir ciertas características. Una de estas características es que haga este acto en el cual está vulnerando los derechos humanos de una forma unilateral, de una forma con imperio, que está siendo obligatorio para el gobernado. Está diciendo en este caso, no puedes acceder a las guarderías del IMSS. Entonces, ¿qué puede hacer aquí el gobernado? Pues meter un amparo, obviamente. Y por otro lado, otra de las características que debe cumplir el IMSS como ente asegurador para ser autoridad responsable es que tenga su actuar sustento en una norma general. En este caso, la norma general es la Ley del Seguro Social que viene impugnándose en el presente caso que estamos estudiando. Correcto, muchas gracias, Jimena. A ver, regreso contigo, Luis. De fondo, ¿qué hay? Hay una discriminación. Esto que decías de la negativa del servicio de estancias infantiles del IMSS porque el trabajador no acreditó tener judicialmente asignada la guardia y custodia, ni se ubica en la hipótesis de que sea viudo. ¿Qué hay ahí? ¿Hay una concepción discriminatoria, Luis? ¿Qué tipos de discriminación podríamos estar identificando ahí? Porque sé que el concepto de discriminación es un concepto muy complejo, es un concepto que tiene que ver con ese gran valor de la igualdad en nuestro artículo primero, en sus párrafos primero y quinto, en fin. Pero te pido una primera aproximación a ese tema, Luis, por favor. Claro que sí, con gusto. En la sentencia nos enfrentamos a un trato desigual. A priori parece que se trata únicamente de un trato de discriminación hacia un hombre y hacia una mujer en razón de género. Hablar de razón de género es hablar de una categoría sospechosa, de estas categorías que se encuentran previstas en el artículo primero constitucional. ¿Y qué es una categoría sospechosa? Bueno, pues se trata de un criterio de distinción que hace que las personas seamos diferentes unas de otras y que a veces se contienen en las normas de una manera en la que se causa una afectación o un daño más que el otorgamiento de un derecho. Estas categorías pueden ser, por ejemplo, la edad, estado de salud y, como en el caso, el género. Y hablar de discriminación, pues es hablar de toda una teoría que trataré de ser bastante breve. Y lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de discriminación es que, en primer lugar, pues las normas jurídicas se componen de
algunos elementos, entre ellos obviamente la hipótesis que regula, es decir, el caso, el destinatario de la norma, y algunas de ellas prevén una sanción. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, al establecer el destinatario de la norma, que son obviamente las personas, pues es que se puede incurrir en una categoría sospechosa a la hora de regular una hipótesis en específico. Y el segundo tema que hay que tocar es que no olvidemos que la norma es un producto legislativo, y entonces, por eso, como las normas son creadas por seres humanos, pues obviamente son perfectibles y no son infalibles. Y eso hace que pueda contener algunos sesgos de discriminación. Una vez sentado esto, pues tenemos que existen dos tipos generales de discriminación: la discriminación legal, que encontramos en textos jurídicos, y la discriminación de hecho, de facto, que es lo que puede suceder en las relaciones sociales del día a día entre las personas. Hablando de la legal, tenemos discriminación de tipo negativa, que como su nombre lo enuncia, pues causa un daño a la sociedad o al destinatario de la norma, o la discriminación positiva, que por ejemplo, que causa un beneficio o el otorgamiento de un derecho, que lo podemos identificar muy claro en materia de género, por ejemplo, con las cuotas. Es decir, existe una disparidad entre hombres y mujeres en el acceso a derechos y se crean cuotas que permiten tratar de equilibrar esta diferencia que ha existido históricamente. Pero esta discriminación negativa, llegando al caso, que es la que ocurre en nuestra sentencia, pues se divide también a su vez en discriminación directa, que tiene que ver con el objeto mismo, o indirecta, que tiene que ver con el resultado. Directa, que quiere decir que la norma, de manera muy evidente, sea totalmente discriminatoria o establezca una distinción. Por ejemplo, si yo dijera que a partir de mañana las personas que miden 1,70 no podrán acceder a servicios de salud, es claro que la norma está dirigida hacia personas que miden menos de 1,70. Entonces, es una discriminación directa hacia un grupo en específico. Pero a veces las normas jurídicas establecen hipótesis o elementos normativos que detrás, como si existiera un velo que cubre la norma, existe una discriminación de tipo indirecta donde pega de rebote hacia otro grupo que también es vulnerable. Y es el caso específico que estamos viendo en este momento. Porque lo que vemos es que a priori, inclusive, podemos ver que las normas del Seguro Social prevén derechos para las mujeres. Tan es así que el primer supuesto que se establece para acceder a servicios de guardería es que sean mujeres trabajadoras. Pero ¿qué hay detrás? Y lo comentaremos mucho más abundante, es que al nosotros decir que los hombres no pueden acceder a servicios de guardería porque en teoría se encuentran en un estado de soltería o viven solos sin una mujer a su lado, entonces indirectamente estamos diciendo que quien se ocupa de las tareas del hogar y educación de los hijos es la mujer. Y esto es una discriminación histórica y confirma un sistema patriarcal que ha existido en contra de la mujer. Como podemos ver, pareciera que la norma es constitucional, porque sí, persigue una finalidad constitucional que es el cuidado de la familia y acceso a servicios de salud, pero detrás de eso hay una discriminación indirecta hacia otro grupo vulnerable, que son las mujeres. Oye, a ver, y en este punto, Jimena, déjame preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué este tratamiento diferenciado al que Luis hace referencia? La hipótesis de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social es amplia para las mujeres. Cualquier mujer trabajadora puede solicitar, siendo derechohabiente del IMSS, el acceso a las estancias infantiles, pero los hombres solamente en ciertas hipótesis, reflejando esta visión del sistema patriarcal a que hace mención Luis. ¿De dónde surge esto, Jimena? ¿O de dónde viene? ¿O cuál es la razón de ser? Ayúdanos a entender este tema, por favor. Sí, por supuesto. En efecto, esta norma está así contemplada desde la configuración del 2001 de esta ley, la Ley del Seguro Social. Y la razón que sigue esta configuración legislativa es que se trataba de una acción afirmativa. Históricamente, el campo laboral había sido ocupado por los hombres, pero pues a través de la historia y de los últimos años, las mujeres han encontrado aún más espacio en el acceso laboral, en el crecimiento profesional. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que hace la ley del Seguro Social es, bueno, ustedes mujeres que ya se están abriendo paso en el ámbito laboral, pues hay que echarles una mano, porque sabemos que principalmente, estadísticamente, son ustedes quienes se dedican a las labores del hogar, las que se dedican a este rol de cuidado de los hijos. Entonces, por eso vamos a darles esta prerrogativa
para que ustedes puedan entrar con mayores elementos de forma paritaria al ámbito laboral. Pero lo que no toma en cuenta la norma, y a través de todos estos años, es que esta acción afirmativa, por así decirlo, no soluciona ningún problema de fondo, sino que termina reproduciendo estereotipos de tú eres la mujer quien tiene que cuidar a los niños. Entonces, pues así va a seguir sucediendo, entonces te echamos la mano, pero no va más a fondo, no dice se tiene que dar una redistribución equitativa a las labores de cuidado que también le corresponden a los hombres, que es justo lo que estamos viendo ahorita. Ahora, también, por otro lado, quisiera mencionar, con lo que estaba diciendo Luis, que yo aquí también veo otra categoría sospechosa. Si bien esta norma puede ser discriminatoria entre hombres y mujeres, porque a las mujeres se les está dando un trato preferencial y a los hombres se les está discriminando de las guarderías, también veo que puede entrar en la categoría sospechosa de Estado civil, que también está en el primero constitucional. ¿Por qué? Porque hace una distinción entre aquellos hombres que están casados o que tienen hijos, entre aquellos que sí pueden acceder a las guarderías, que son aquellos que son viudos o son divorciados. Entonces ahí también hace una distinción. Ahora, cabe aclarar que no toda distinción de trato es discriminatoria. Será discriminatoria cuando viole la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque en ese caso las acciones afirmativas del mundo serían discriminatorias y serían inconstitucionales. Entonces tiene que haber un análisis mucho más profundo de qué es lo que está tratando de hacer esta distinción. Si está intentando equiparar el piso, si está discriminando totalmente. Yo creo que no es un debate tan fácil. Yo creo que no es un debate tan fácil como lo hace ver la sentencia. ¿Por qué? Porque sí se está atendiendo una acción afirmativa, pero también se está discriminando a los hombres por otra parte. Entonces aquí vemos un choque de principios entre derechos de la mujer al acceso al trabajo y un choque de los derechos del hombre a tener acceso a la seguridad social, en específico a las guarderías, que eso viene desde la Constitución, en el 123 constitucional. Entonces, aquí me parece que la sentencia tuvo que haber hecho otro tipo de análisis, pero si quieren, más adelante lo comentamos. Bueno, lo comentamos más adelante. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de este amparo en revisión, el 59-2016, y este tipo de temas que en efecto coincido con lo que señala Jimena, son temas que tienen una complejidad conceptual, una complejidad normativa y también una complejidad aplicativa, porque la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y del régimen general de la Seguridad Social en México no es cosa menor, no es cosa fácil. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo en revisión, el 59/2016. Y quiero regresar contigo, Luis, para algo que apuntaba Jimena, que es esta especie, déjame ponerlo en estos términos, esta especie de paradoja de la igualdad, en donde por un lado, evidentemente la norma intenta suministrar un servicio, un apoyo a las mujeres en aras a la facilitación de su integración en el mercado laboral, que las mujeres puedan tener el apoyo de dejar a sus hijos con personas que los van a cuidar, que se van a hacer cargo de los niños a lo largo de la jornada para que ellas puedan pues tener un ingreso y tener un trabajo, etcétera, pero que por otra parte genera una reproducción de estereotipos, una reproducción de roles dentro de la familia que quizá, Luis, no sea del todo compatible con el propio principio de igualdad. Ahí está la paradoja. O sea, es una medida para la igualdad que viola la igualdad, ¿no? ¿Cómo entender esta cuestión, Luis, por favor? Claro, es que totalmente como lo planeas es una paradoja, pero no podemos olvidar que tanto las personas que somos ciudadanos como el legislador a través de su libertad configurativa de crear las normas, todos vivimos en un mismo escenario de tiempo y de espacio. Entonces, el otorgamiento de los derechos no se escapa del sistema patriarcal que está instituido en nuestra sociedad.
Claro, generacionalmente ahora para nosotros es mucho más común hablar del tema y tratamos de erradicarlo, incluso lo rechazamos por totalidad porque es una conducta absurda, pero este calificativo que le damos ahora es generacionalmente, es decir, las herramientas que tenían los juzgadores al momento de elaboración de sentencia eran las herramientas, digamos, más extensivas que tenían para el otorgamiento de derechos. Entonces, el principio de igualdad en la sentencia que estamos analizando pues es un principio de igualdad evaluado con esas herramientas que tenían los juzgadores en ese momento y sin embargo se amplió y se otorgó el derecho. Ahora, generacionalmente en el presente podemos hacer una crítica al pasado porque ya hemos evolucionado el pensamiento y nos hemos dado cuenta de que a veces en el principio de igualdad y querer arribar a un estado de total paridad puede impactarse de manera negativa a otros grupos vulnerables, porque como bien lo apuntaba Jimena, pareciera que históricamente hay una acción afirmativa dentro de la ley del seguro social, pero a los ojos del presente nos damos cuenta que si bien había una buena intención del legislador, no existía el conocimiento necesario que diera el bosque completo, de manera estadista, se diera cuenta que estaba impactando a otro grupo vulnerable. Entonces, el trato desigual deriva de esas herramientas que se tienen al momento de emitir un juicio porque precisamente el conocimiento es generacional, o sea, ha evolucionado hasta este momento que nos hemos podido dar cuenta. Ahora, la clave en esto es que una vez que ya nos dimos cuenta, no puede volver a pasar. Claro, no puede volver a pasar. Ahora, entonces, por ejemplo, Jimena, en esta visión generacional, me gusta mucho cómo lo plantea Luis, pues también de una evolución en el pensamiento jurídico. Afortunadamente, digo, la cláusula de igualdad entre hombre y mujer del artículo cuarto, párrafo primero, se incorpora en el 74, en 1974, pero pues ya las cosas han cambiado, evidentemente, nuestra concepción de la igualdad. El propio concepto de categorías sospechosas que citaba Luis al inicio es una adopción reciente en México, al menos en la jurisprudencia norteamericana tiene más tiempo. Pero, ¿qué aterrizaje le podríamos dar a esto, Jimena? Por ejemplo, se me ocurre plantearte, ¿juzgar con perspectiva de género? ¿Sería útil esa metodología de aproximación cuando tenemos este tipo de casos? Totalmente. De hecho, la sentencia bien lo apunta, que utiliza la perspectiva de género para resolver este caso. ¿Por qué? Porque las obligaciones para juzgar con perspectiva de género, que ojo, son obligaciones que vienen desde una fuente internacional, que también se ha adoptado en el derecho interno. De hecho, acaba de actualizarse el protocolo para juzgar con perspectiva de género por parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. Pero bueno, ahí se establece la obligación que tienen los juzgadores de identificar y eliminar los estereotipos de género que estén siendo perjudiciales al caso, como sucede. En este sentido, lo que se está reproduciendo, como ya bien hemos estado mencionando, es que las tareas de cuidado, el rol de cuidado se le está dando exclusivamente a las mujeres. ¿Por qué? Pues por esta idea de que las mujeres son las que están en la casa cuidando, llevando a los hijos a la escuela, cocinando, llevándolos al fútbol, a las actividades de la tarde, checando su tarea, etcétera, ¿no? Pero esto también termina afectando a los hombres. Y quisiera entrar a un tema de feminismo que bien menciona Rita Laura Segato, el mandato de masculinidad. El mandato de masculinidad es aquel que reproduce todos los estereotipos que tienen que hacer los hombres, ¿no? Ser viriles, ser, no llorar, ser los proveedores, lo que sucede aquí. Entonces, ¿quiénes son las principales víctimas de este mandato de masculinidad? No son las mujeres, son los propios hombres. ¿Por qué? Porque se les esclaviza en un sistema de cómo tienen que ser. Entonces, aquí lo que está sucediendo es reproducir un estereotipo tanto para los hombres y para las mujeres, y que termina afectando también, como discriminación indirecta, a los hijos o a las hijas, ¿no? Porque no se les está dando acceso a la guardería por una cuestión que es atribuible a sus propios papás. Entonces, aquí por un lado estamos viendo que se reproduce el estereotipo de las mujeres como cuidadoras, como rol de cuidadoras, y el estereotipo de los hombres como proveedores. Entonces, pues el proveedor no va a cuidar de sus hijos, solamente va a trabajar y solamente va a dar dinero a la casa. La mujer es la que cuida a los hijos. Entonces, bajo esta idea patriarcal, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace esta acción afirmativa que, si bien pudo tener buenas intenciones, pues da resultados que quizá no sean tan benéficos, reproduciendo justamente estos estereotipos.
Ahora, aquí la pregunta sería, Luis, en este contexto que describe de forma tan clara Jimena, ¿qué tiene que hacer el derecho? Porque el derecho se ubica en una sociedad. Déjame aquí hacerla un poquito de abogado del diablo. No estoy diciendo que sea correcto, pero cuestionémonos el rol del derecho. El derecho tiene que reflejar lo que la sociedad es. Por ejemplo, típicamente la mexicana es una sociedad machista, es una sociedad que discrimina desde múltiples puntos de vista, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, por supuesto mujeres, niños que son violentados, o sea, hay una discriminación estructural, como lo dijo la Corte Interamericana en la sentencia Campo Algodonero. ¿El derecho tendría que ser un espejo o el derecho tiene que romper esos moldes, por ejemplo, esto que decía Jimena, de los moldes de la masculinidad y reflejar más bien un conjunto de oportunidades paritarias para hombres y mujeres, si hablamos de género o en otros grupos en situación de vulnerabilidad? Aquí también hay una pregunta de fondo. ¿Qué esperamos del derecho? ¿Qué esperamos del ordenamiento jurídico, Luis? Lo que creo que esperamos del ordenamiento jurídico es que en una delimitación de tiempo y espacio haga su mejor esfuerzo por expandir los derechos lo más posible, logrando un principio de igualdad. Esto es bastante complejo porque, como les decía anteriormente, generacionalmente es casi imposible desvincular al juzgador de convicciones no ya del todo personales, sino de las convicciones que rodean a la sociedad. Como bien lo mencionas, pues existe una sociedad machista. Entonces, las sentencias o los criterios que sean emitidos no escapan de esos sesgos de machismos. Tan es así que, por ejemplo, tenemos una categoría que se denomina micromachismos, donde son conductas casi imperceptibles que parecemos que nos estamos comportando de una manera orientada hacia la paridad, pero en realidad estamos reproduciendo un estereotipo o un prejuicio. Entonces, por una parte, el derecho está obligado a expandir esos derechos humanos y dar el mejor tratamiento, pero tiene una segunda obligación que creo que es la más importante de la sociedad, es que el Tribunal Constitucional, y en este caso como ahora se dirige la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también tiene el deber de empujar el cambio social. ¿Cómo? A través de las sentencias. Los operadores jurídicos tienen un conocimiento que debe estar actualizado totalmente y modernizado, de tal manera que también juega un rol de orientador social. Es decir, ahora se lanza el mensaje a la sociedad, por ejemplo, a través de esta sentencia, y por eso es emblemática, de que no solo es la mujer quien tiene que ocuparse del cuidado de los hijos, y tan es así que eso impacta en el ordenamiento jurídico y en el otorgamiento de derechos. Entonces, creo que un tribunal constitucional, como es la Corte, pues tiene esas dos obligaciones. La primera, lo sintetizo, es expandir los derechos lo mejor que pueda, y la segunda, hacer un empuje social para que también vayamos avanzando, porque si no, la sociedad seguiría en el mismo cauce, manteniendo el status quo. Micromachismos, qué buen concepto, ¿verdad? Qué atinado concepto. Me recuerda algo que escribió hace muchos años este gran filósofo francés Michel Foucault, cuando hablaba de los micropoderes, porque siempre cuando estudiamos derecho constitucional y hablamos de la división de poderes, pensamos en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en los órganos autónomos, y Michel Foucault dice, ¿qué pasa con los poderes, esos micropoderes en la familia, en la fábrica, en la calle, el acoso callejero contra las mujeres, etcétera, ¿no? Creo que esos micromachismos también los reproducen y están ahí en la sociedad. Ahora, Jimena, Luis dice, bueno, la tarea de un tribunal constitucional, el carácter, digamos, transformador, al menos aspiracionalmente, de las sentencias, etcétera, pero aquí el problema parte de una ley. Y te lo quiero preguntar, Jimena, o te lo planteo, porque uno dice, oye, pues esta sentencia en efecto, coincido con lo que señala Luis, es emblemática, es una sentencia que aporta una visión ya más moderna de la igualdad, de la no discriminación, es un avance, pero lo que no parece que esté avanzando es el tema legislativo y ahí también habría algo que decir, ¿no, Jimena? Sí, totalmente. De hecho, tengo mucho que decir en este tema. Eh, Primero, aclarar que justo en octubre del 2020, o sea, apenas recién salido del horno,
se emitió una reforma a estos 2 artículos de la Ley del Seguro Social para contemplar a las personas trabajadoras, así, en su totalidad, sin hacer distinciones entre sexos de los padres, ¿no? Entonces, estaba chismeando en las exposiciones de motivos y varias de esas se remiten a lo resuelto por la Suprema Corte, ¿no? Haciendo caso a lo que hizo la Suprema Corte en este constitucionalismo dialógico, de qué es lo que resuelve la Suprema Corte y qué es lo que nosotros como Poder Legislativo podemos hacer. También es lo que está sucediendo ahorita con el tema de la regulación del cannabis, por ejemplo, o lo que ha sucedido con el trabajo del hogar, en el que una sentencia también de la Suprema Corte le dice al Instituto Mexicano del Seguro Social: tienes que hacer un programa piloto porque no puedes estar metiendo a las trabajadoras del hogar en un régimen voluntario, tienen que estar en un régimen obligatorio del Seguro Social. Pero bueno, aquí me surge la duda y tampoco es tan sencillo. De hecho, el ministro Lainez Potisek lo señala en su voto concurrente de este tema, de, a ver, lo que está haciendo aquí la norma es reproducir estereotipos de género. Sí. Y bajo ese argumento es totalmente inconstitucional. Pero a mí me surge la duda de si eliminar de cualquier razonamiento los estereotipos de género es necesariamente benéfico. ¿Por qué? Porque entramos en una falacia de la igualdad absoluta, que a mi parecer a veces puede resultar utópico. ¿Por qué? Porque existen diferencias entre hombres y mujeres, incluso que son connaturales, en donde no vas a poder igualar, obviamente, como es el caso de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ahí va a ser imposible igualar la posición de los hombres, igualar la posición de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres nos embarazan en primer momento, ¿no? Entonces, en este caso, veo si la igualdad formal, si el mero hecho de que la ley diga hombres y mujeres son iguales ante la ley y las guarderías van a poder ser accesibles para todas las personas, realmente es suficiente o es insuficiente. Yo digo que aquí, si bien la tarea de un tribunal constitucional, es decir, la norma es discriminatoria, pero creo que el rol de un tribunal constitucional, y como lo ha adoptado de la Suprema Corte, es no quedarse ahí, es tomar en cuenta la realidad en la que estamos y la realidad en la que estamos viviendo. Y con esto se remite a pruebas científicas, a pruebas estadísticas. Entonces, pues bueno, reconocer la asignación de estereotipos y actuar conforme a ellos no me parece por sí mismo inconstitucional. Podemos verlo con la pensión compensatoria, ¿no? También en la sentencia de la Suprema Corte, donde tocan el tema de la pensión compensatoria de la doble jornada, donde están diciendo las mujeres ya están en el campo laboral, pero siguen teniendo las labores del cuidado. Entonces, por eso están realizando una doble jornada. La Corte lo reconoce y la Corte no dice, bueno, hombres y mujeres todos iguales. La Corte está diciendo, sabemos que hay aquí una situación de desigualdad, estadísticamente está comprobado esta situación de desigualdad. ¿Qué vamos a hacer para remediar esa desigualdad? Vamos a hacer un trato diferenciado que muchas personas dicen, es discriminatoria a los hombres porque los hombres no van a poder acceder a la pensión compensatoria porque ellos son los que han estado trabajando toda su vida, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que un tribunal constitucional tome en cuenta la realidad en la que estamos viviendo para poder resolver y no caer en lo fácil que es decir, esta norma establece una distinción y por eso discrimina. No me parece tan sencillo. Ahora, justamente esto tal vez me atrevo a hacer la hipótesis o a lanzar la pregunta de que esto que señala Jimena tiene que ver con el carácter complejo del propio principio de igualdad, porque también la jurisprudencia ha sido muy clara en decir, una es la igualdad formal, esto que te preocupa, Jimena, bueno, no que te preocupa, pero que, o a lo mejor sí te preocupa, ¿no? De que de pronto puedan decir, pues somos iguales en todo, pero también hay una dimensión de igualdad sustancial que permite hacernos cargo de esto que tú misma señalas de derechos sexuales o reproductivos o cualquier especificidad en términos de embarazos o también de lactancia, ¿no? Que también hay una norma en el 123 específica sobre lactancia en la jornada laboral para mujeres, etcétera. Entonces, aquí viene este carácter permanentemente abierto a la discusión, Luis, te planteo, de la igualdad.
podemos seguir hablando de igualdad, podemos seguir examinando las dimensiones de la igualdad y hay una variable, creo yo, que ya tú mismo apuntabas, Luis, con esta idea de la visión generacional, hay una variable de tiempo también. Es decir, a lo mejor la igualdad hace 30 años, yo siempre pongo, cuando doy clases, pongo el ejemplo del matrimonio igualitario. O sea, a ustedes que son muy jóvenes, probablemente en la carrera ya les enseñaron el tema de matrimonio igualitario. Cuando yo estuve en la facultad, nunca fue ni siquiera mencionado, ni siquiera como hipótesis de trabajo, o sea, ni siquiera como, a ver, muchachos, vamos a discutir qué opinan del matrimonio igualitario. Nada, cero, no estaba ni planteado. Luis, una concepción compleja, evolutiva de la igualdad, de la no discriminación, ¿cómo lo ves? Yo creo que el principio de igualdad se conserva como precisamente es un principio, es un derecho fundamental que podemos ascenderlo a ese rango. Y recordemos que los principios, como por ejemplo nos decía Hart, son reglas máximas. Entonces, sí tiene un aspecto filosófico aspiracional el hablar de igualdad, pero creo que aterrizándolo a cierta categoría sospechosa, para hablar un poco en el caso, por ejemplo, si se aterriza en materia de género, es mucho más correcto la evolución histórica que hubo de igualdad formal hacia paridad, precisamente por esto que menciona Jimena. ¿Y por qué hablar de paridad? Porque en paridad nos encontramos con dos herramientas que nos ayudan a llegar aspiracionalmente a este principio de igualdad. ¿Cuáles son? La justicia y la equidad. Entonces, la equidad se va a encargar de ver todas estas diferencias que existen natural o por decisión en las personas. Y lo digo así porque también hay que ser muy claros que actualmente el espectro del género es bastante amplio. Es decir, nosotros hablar hoy de hombre y mujer estamos siendo bastante limitados. Esto ha sido extensivo y por supuesto hablar de orientación sexual también. Entonces, la equidad nos permite tratar de otorgar herramientas a estas personas que necesitan acceder a un derecho, pero que por alguna razón, insisto, sea natural o por decisión propia, no se encuentran en igualdad de circunstancias. Y la justicia se va a encargar precisamente pues, de dar a cada quien lo suyo. Parece que esta concepción de justicia es bastante ya remota históricamente, pero cierto es que al final lo justo es que cada quien tenga lo que necesita, lo que merece y lo que su dignidad como persona, porque tenemos que empezar a hablar ya de persona, requiere en su ámbito de protección de derechos humanos. Entonces, yo creo que no es incorrecto seguir hablando de igualdad, pero como un principio, sino que dependiendo del caso en concreto, hay que bajar un estándar para poder lograr una mayor protección de derechos humanos. Este estándar en materia de género se aterriza en paridad. En paridad. Bueno, ahí está la cuestión y esta interacción entre principios, reglas y ordenamientos jurídicos que son necesariamente complejos en nuestro tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con el análisis y comentario de esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 59/2016 y los temas de la igualdad, la no discriminación y el acceso al derecho a la seguridad social. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando esta sentencia, la del amparo en revisión 59/2016, con nuestros invitados. Y ahora quiero regresar contigo, Jimena, para algo que tú misma planteaste y que Luis enriqueció en su reciente aportación sobre el concepto de paridad. Y regreso a un tema que tú misma proponías, esta visión, por ejemplo, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de México ha expresado por cuanto hace a la pensión compensatoria. Sé que no es el tema del programa, pero empata con una dimensión y con una visión profunda de la igualdad. ¿Cómo juega paridad, que es lo que Luis apuntaba como un estadio incluso evolucionado de la igualdad, con esta reflexión que la Corte hace en muchas de sus sentencias, en las cuales reconoce la diferencia de roles efectivamente vividos? Es decir, la lógica de la pensión compensatoria es esas parejas a lo largo de muchos años se organizaron de esta manera y la mujer tuvo la doble jornada. Entonces, esta interactuación entre los ideales de la igualdad, de la no discriminación, la realidad de la organización social, esos micro y no tan micro machismos que subsisten, no podemos negarlo, ¿verdad? O sea, México es una sociedad machista. ¿Qué papel ahí debe de adoptar el Tribunal Constitucional, Jimena, y cómo ir hacia una concepción más robusta, entonces, y realista, por cierto, de la igualdad?
En efecto, actualmente ya se establece la paridad en la Constitución. Es un principio constitucional. Empezó como una acción afirmativa, pero evolucionó para ser un principio constitucional. Pero esto no fue de a gratis, fue porque se dieron cuenta que justo establecer en las leyes, no sé, me voy al tema electoral donde es más fácil aterrizar la paridad, donde las leyes y decir que pues todos los hombres y todas las mujeres pueden ser votados y votadas, no era suficiente. No era suficiente para un acceso efectivo a las mujeres a puestos de representación política. Entonces, lo que se hacen es robustecer todo este sistema, establecer presupuesto, establecer sanciones a quienes no lo hagan, como tirar candidaturas, por ejemplo, y pues fortalecer todo este sistema paritario para llegar finalmente a ser un principio de corte constitucional. Entonces, vemos cómo en esta sociedad machista, como bien han mencionado, nos cuesta mucho reconocer a las mujeres como iguales. Iguales en varias cuestiones, iguales en los roles de la familia, iguales en el trabajo, iguales en los puestos de representación política, iguales como juzgadoras incluso. Entonces, pues es por esto que se establece la paridad, para dar un acceso efectivo a las mujeres a todos estos tipos de cuestiones, ya sea por la brecha salarial, ya sea por la doble jornada, ya sea porque pues no pueden acceder a puestos porque hay techo de cristal y piso pegajoso. Aquí quisiera hacer la distinción, pues techo de cristal es obviamente que no te dejen acceder a los puestos, ¿no? Pero el piso pegajoso es, ok, ya se rompe ese techo de cristal, ya se quita, las leyes establecen esta igualdad, pero ¿qué es lo que me mantiene en el suelo? Pegada en el suelo que no me deja escalar, pues que tengo, no sé, labores de cuidado en la casa, por ejemplo. O sea, no voy a poder aspirar a un concurso para juez o magistrada, ¿por qué? Porque tengo tiempo limitado. ¿Tiempo limitado por qué? Porque tengo que estar cuidando a mis hijos y mi esposo no me ayuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien sí puedo acceder, pero por otro lado, las condiciones de la realidad no me están dejando acceder. Entonces, el derecho también se tiene que encargar de eso. Y regresamos a lo de igualdad formal e igualdad material. No basta una igualdad formal, no basta decir todos pueden acceder, todos son iguales y el mundo es muy feliz y muy bonito. No, para nada. Se tienen que establecer todas las medidas para que ese acceso sea efectivo. Ahora, estamos hablando, no hay que perder de vista que estamos hablando en este tema sobre un derecho social, que entra sobre estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA, cuya efectividad ha sido un poco más difícil y más compleja y más retadora para el Estado mexicano. ¿Por qué? Por un tema presupuestal. Entonces, pues no sé si queramos seguir en este debate. Oye, pero no, qué bueno que lo mencionas, porque es un debate que con frecuencia surge, ¿no? La idea de que no se pueden garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, estos DESCAS a los que te refieres, porque no hay dinero, pero uno voltea a ver y dinero sí hay, a lo mejor está mal repartido, o a lo mejor está mal usado, o a lo mejor está mal administrado, pero caramba, estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo, la mexicana. Que esté mal repartido el dinero es otra cosa, pero yo creo que, por ejemplo, en la teoría constitucional contemporánea se ha avanzado mucho. Ustedes conocen este libro de El costo de los derechos de Holmes y Sonstein, o las propias aportaciones que han hecho Christian Curtis y Abramovich sobre una concepción robusta de los derechos sociales. Ciertamente hay limitaciones presupuestales, pero los derechos deberían de poder avanzar, porque si no quedan en puras utopías. Derechos gratuitos no hay. Esto lo explican Sonstein y Holmes en el libro, ¿no? Entonces, sí, es un tema que atinadamente lo planteas, Jimena, pero que también debemos en esto de ser muy claros y muy contundentes, y yo creo que el Tribunal Constitucional de México lo ha sido. Ahora, regreso contigo, Luis, para una cuestión quizá técnica de la sentencia que tiene que ver con los efectos. En el considerando noveno, cuando se señalan los efectos en la sentencia, se dice, bueno, ahora declaramos la inconstitucionalidad porque viola todo esto que ya ustedes han dicho, la concepción, digamos, es una norma que expresa un prejuicio, que viola la igualdad, etcétera.
Y, sin embargo, la propia Corte reconoce que a lo mejor no hay lugar para los hijos de esta pareja en una guardería, para el hijo concretamente, y que tienen que guardar la prelación que exista. O sea, le dan la razón, pero un poco de manera coloquial, Luis, te lo planteo así, le dicen a los padres, fórmense, hagan la fila y cuando les toque en la fila, pues ahí su hijo será admitido. ¿Qué sucede con estos efectos? Luis, un comentario, por favor. Pues siguiendo la misma línea argumentativa de Jimena, justo tiene que ver con eso de los derechos no son gratis. Entonces, el primer efecto que otorga la Corte en cuanto a no aplicar la distinción que hace la norma es un efecto totalmente técnico, porque en materia de constitucionalidad de leyes, la consecuencia jurídica de declarar inconstitucional una norma es que no se aplique en el caso concreto. ¿Por qué? Porque existe un principio de relatividad en el juicio de amparo y en el caso pues no se está en presencia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por ejemplo. Entonces solo tiene efectos particulares hacia los padres que presentaron este caso, en el que no se les va a aplicar ese trato diferenciado y por lo tanto pueden acceder al derecho de servicios de guardería. Pero el segundo efecto, y que quizás es el más controversial, que es el que me planteas y que tiene que ver con lo que decía Jimena, pues justo es eso, los derechos no son gratis y tenemos que tener en cuenta que no solo estamos en una sociedad, por ejemplo, machista, patriarcal, sino que además esos dos factores están inmersos en un Estado y en un Estado que es capitalista, donde entonces el Estado se rige por partidas presupuestarias que asigna a cada una de las áreas de desarrollo para implementar los accesos a servicios. Y los derechos humanos no escapan de esta regulación. Por eso es que están sujetos a estas nociones de disponibilidad y accesibilidad. Y es lo que la Corte plasma en el segundo efecto. Por eso es, yo te otorgo el derecho, reconozco que lo tienes, lo vas a ejercitar. ¿Cuándo? No lo sé. Porque el derecho que te estoy otorgando no puedo perder de vista que es oponible a otros y que depende de la interacción de los otros derechos que otras personas tengan. Entonces, en la medida en la que tu petición sea formulada y que haya espacio para que el menor de edad pueda acceder al servicio de guardería, entonces tu derecho será ejercitado. Los derechos humanos tienen una doble dimensión. Esta dimensión primaria en la que se reconoce la existencia del derecho y se otorga, y la segunda en la que se ejercita. Y es quizá el ejercicio del derecho humano en este caso, de acceso a servicios de salud en materia de servicios de guardería, que pues es la dimensión mucho más importante, porque es lo que verdaderamente le va a otorgar un beneficio al ciudadano. Entonces, la Corte no es que de alguna manera le haya dicho, bueno, te otorgo el derecho, pero allá tú sí lo puedes ejercitar, sino que no se pueden perder de vista el bosque completo, esta noción de que todos los derechos de todos están interactuando continuamente y no podría la Corte de manera absoluta decir, bueno, como yo vi que se te violó tu derecho, te mando a primera fila para que se te otorgue a ti. Es finalmente, podría parecer un tecnicismo, pero detrás está esta noción de protección general de derechos humanos. Ahora, el hecho de que estas personas hayan luchado, porque pues evidentemente no solamente hubo un digamos, una primera etapa ante el juzgado de distrito, sino que llegó el caso a la Corte, seguramente requirieron de asistencia jurídica, no sé si pagaron abogados o no, pero bueno, en fin, ahí está la cuestión. ¿No hubiera meritado, Luis, un premio de te pongo primero en la fila o una orden directa al IMSS, inscribe a este niño ya, le das el servicio a partir de que cause efecto la sentencia? ¿No hubiera sido como un premio al carácter reivindicativo de derechos de estas personas? Es un efecto que sí la Corte suele dar en algunas ocasiones y es un efecto que tiene una noción detrás meramente ejemplificativa, en el que una vez que se ha valorado que se ha transgredido el derecho humano, entonces de manera inmediata se resarcirse en esta noción de reparación integral de derechos humanos. Lo que quiero decir con esto es que no quiere decir que la resolución de la Corte, en este caso específico, se encuentre totalmente limitada, sino que en ese momento, en tiempo y espacio y tomando en cuenta las restricciones y la disponibilidad de acceso al servicio de guardería, pues es la decisión que la Corte tomó acorde a lo que imperaba en ese momento. Podría pensarse que actualmente podría servir de manera ejemplificativa que se coloque de manera directa a quien ha sido víctima de la violación de un derecho humano para llegar a una reparación integral. Y creo que también sería posible, pero creo que pueden coexistir las dos vías. Correcto. Oye, voy contigo, Jimena, porque hemos hablado de ustedes mismos, Luis y tú lo han planteado, de las aportaciones que este tipo de sentencias realizan por cuanto a una visión robusta, fuerte, aspiracional, seguramente todavía en México, de la igualdad.
y de la no discriminación. También hemos hablado del papel que le toca hacer al legislador. Tú citabas la reforma de 2020 a la ley del IMSS para, pues, remover ya esta visión estereotípica, prejuiciosa del acceso al servicio de estancias infantiles. Pero te quiero plantear esto, Jimena. Al fin y al cabo, ustedes mismos también lo han señalado, esto se inserta en una sociedad. No podemos aislarnos. Esfuerzos institucionales los ha habido. Esta sentencia es un ejemplo. Visiones modernizadoras, generacionalmente ya diferentes. Sí, 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 todo eso está muy bien. Y la sociedad, Jimena, no hay también hay una corresponsabilidad. No deberíamos también utilizar todas nuestras herramientas, incluyendo este programa, por cierto, para hacer un llamado a la sociedad y decir, oigan, ya, despertemos a la igualdad, despertemos a estos ideales, vivamos estos valores, porque si no, de repente uno ve a estos, a los movimientos feministas, por ejemplo, salen las mujeres, protestan, alzan la voz porque quieren reivindicar sus derechos, no están pidiendo privilegios, están pidiendo derechos humanos y la sociedad no acompaña, la sociedad sigue viviendo patriarcalmente, sigue viviendo con estereotipos. ¿No hace falta también esto, Jimena? ¿Cómo lo ve te lo digo a ti como joven, como jurista, pero también como mujer? Te lo digo directamente así. ¿Cómo lo ve una mujer jurista joven este llamado al cambio social también? Claro, es una crisis existencial que he tenido durante mucho tiempo, porque, pues bueno, estamos diciendo que la Suprema Corte resuelve muy bonito, muy aspiracional y muy igualdad y muy roles de cuidado. El legislativo dice, en efecto, roles de cuidado para todos. Pero pues si yo le voy a preguntar a mi vecino, aquí al lado, y le digo, ¿cuáles son los roles que adoptan en su casa? Va a decir, yo soy el proveedor y mi esposa es la de los roles de cuidado. Y le voy a decir, ah, pero es que la Suprema Corte ya resolvió esto. Me va a decir, ok, ¿y? Entonces, en efecto, debe de haber un cambio en la sociedad, no solamente a estas personas a las que les está tocando la sentencia por el principio de relatividad y todos estos tecnicismos en el amparo, sino que sí debe haber un cambio más a fondo en la sociedad. Debe haber un cambio en estos roles. Debe haber un cambio en qué es lo que se está esperando tanto de hombres y como se está esperando de las mujeres. En efecto, es algo que va a llevar siglos a alcanzar. De hecho, estaba leyendo que para alcanzar una igualdad material entre hombres y mujeres, se estima que más o menos va a ser por el año 3000, y eso si la Tierra no se ha extinguido para entonces. Entonces, Hay que apurarnos un poquito más, porque si no. entonces, pues, o sea, justo, ya no me acuerdo si esta proyección la hacía la OCDE u otro organismo, pero era una buena fuente, que decía, pues al paso en el que vamos de la igualdad a la cual estamos aspirando, va a tardar bastante en llegar. Y pues bueno, si bien ha habido pasos, como estábamos diciendo, pues ya la mujer está abriéndose paso en el ámbito laboral, en el ámbito electoral, en el ámbito jurisdiccional, pues vamos con pasos baby steps, pasos pequeños, pasos que van poco a poco, pero es un avance. Entonces, obviamente tiene que haber un cambio en la sociedad, pero ese cambio en la sociedad lamentablemente no va a ser inmediato. Bueno, eso quiere decir que estos pasos se tienen que seguir dando, que tenemos que acelerar la marcha y sobre todo que no tenemos que cambiar de dirección, porque luego en la historia de la humanidad también ha habido retrocesos y la historia de los derechos humanos está plagada de ejemplos en donde de pronto se dan ciertos avances, pero no se terminan consolidando y el horizonte que mencionas, Jimena, el año 3000, pues no podemos aceptarlo. Es decir, porque tú muy bien lo señalas y haces el matiz, ¿verdad? A la velocidad a la que vamos. Esto lo entiendo como un llamado para acelerar, como un llamado para apretar el acelerador a fondo y acercarnos a ese ideal de igualdad. Bueno, Luis Beltrán, Jimena Jiménez, muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 59-2016. Les aprecio mucho sus comentarios, su análisis, su participación en el programa y gracias a usted que lo hace posible. Su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias
más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.